Mientras unos niños jugaban en la ciudad de Bucaramanga en el año de 1955, se dieron cuenta que unos buitres estaban dando picotazos a lo que parecía ser un perro muerto. Ellos se acercaron a ver lo que ocurría y se trataba del cuerpo de un niño llamado David Galán. Presentaba mordeduras y estrangulamiento. También le habían arrancado un ojo. Esta fue la segunda víctima del vampiro de Bucaramanga. Esta es la historia de Pedro Vicente Acosta, el vampiro del 55. Pedro Vicente Calderón Acosta nació aproximadamente en el año 1922. En realidad no hay un dato exacto del municipio y el año en que nació, tampoco información acerca de su familia ni de su infancia. Esto es debido a que antes de 1938 la ley delegaba la fe pública a la Iglesia Católica, así que la gente se identificaba exclusivamente con partidas de bautismo y no todas las personas podían acceder a esto. Así que para el año de 1938 en Colombia se promulgó la Ley 92 de 1938. En donde se le confirió al Estado la competencia de llevar el control de registros de nacimiento, matrimonios y fallecimiento. De Pedro Vicente Acosta se sabe que nació en el departamento de Santander en Colombia. Era una persona solitaria y de poco hablar. Se dedicaba a la albañilería y a la carpintería. Para los años 50, Bucaramanga todavía no era una ciudad grande. En el censo realizado en 1950 se estimó que su población era de 112.000 habitantes, a diferencia de hoy en día que tiene aproximadamente 618.000. Debido a esto, en realidad era una ciudad que tenía poca vigilancia y la investigación forense era muy limitada. Sus calles parecían vacías, comparadas con lo que conocemos hoy en día, y cada vez que había algún rumor, las familias se aterrorizaban. Pedro Vicente vivía en una habitación que le alquiló a una mujer de 28 años llamada Gabriela Ríos. Según algunos archivos, Gabriela le mencionó a las autoridades que, y cito textualmente, Pedro es un tipo bastante raro, siempre llega de mal humor y no saluda a nadie. Tiene una mirada de asesino, a ratos llega borracho y nos mira con ojos de asesino. Una vez intentó llevarse a la habitación a mi hija de 4 años. Yo me di cuenta y le pedí que me entregara la habitación. Otra vez lo encontré manoseando a un niño de la inquilina de 3 años. La gente ya había venido a decirme cosas muy feas de ese sujeto, como que le gustaban los niños y odiaba a las mujeres. Y es cierto, porque jamás miró con buenos ojos ni molestó a las chinas grandes. Así que en base a esto, sabemos que la gente ya desconfiaba de Pedro Vicente. Acá te hago una breve pausa para invitarte a suscribirte al canal y recordarte que en la descripción está el link para que me escuches a través de Spotify. El domingo 20 de febrero de 1955, Pedro Pablo Rey, un niño de 5 años, salió de su casa a las 3 de la tarde para ir con sus 2 hermanos al catecismo en la iglesia de San Francisco. Una vez salieron de la clase, sobre las 5 p.m., sus 2 hermanos, Alonso de 8 años y Elsa de 7 años, ellos dos caminaron hasta que finalmente se encontraron con su mamá. Sin embargo, no había rastro de Pedro Pablo. En algún punto durante el camino, él desapareció. Leticia Cancino, la madre de los niños y ex empleada de un famoso café llamado Sol y Sombra, inició la búsqueda de Pedro Pablo en los alrededores del barrio. Algunos vecinos la ayudaron, pero desafortunadamente no lo encontraron, así que Leticia se dirigió a la estación de policía y a la emisora de la ciudad para notificar la desaparición de Pedro Pablo. La noticia se hizo pública y el voz a voz en las calles era inevitable. Leticia tuvo que irse a descansar a su casa con el desespero de no haber encontrado a su hijo y tener que continuar la búsqueda al día siguiente. Para el día lunes, la mañana siguiente, sobre las 6:30 de la mañana, un grupo de niños iba caminando con destino al colegio. Desafortunadamente tuvieron que presenciar una horrorosa escena. Entre unos matorrales por la avenida que conduce al estadio, encontraron el cuerpo de Pedro Pablo Rey. Estaba siendo presa de los buitres. Rápidamente ocurrió la noticia de que un niño con alrededor de 20 puñaladas había sido encontrado. Su cuerpo fue llevado a la autopsia y el médico forense dictaminó que estas heridas no eran puñaladas, sino que más bien se trataban de mordeduras. También concluyó que la causa de la muerte fue por la rotura de la segunda vértebra cervical. Se publicó en el informe que el niño había sido víctima de bestiales ataques y de violación sexual. Su agresor consumó los más absurdos y desviados propósitos, demostrando una perversidad que raya con lo inconcebible, y el perfil criminal se trataba de un homosexual sadista y sanguinario. Para ese momento, el caso fue tomado por el Servicio de Inteligencia de Colombia. Detallaron que el agresor había dejado una firma criminal en el abdomen y algunos músculos del niño, escrito con tinta morada decía Pedro Vampiro 88. El servicio de inteligencia quedó totalmente desconcertado. Pensaban que esto significaba que se trataba de la víctima número 88 de una larga lista de víctimas. Sin embargo, esto nunca se logró comprobar. Al día siguiente, el martes 22 de febrero de 1955, se
encontró una segunda víctima, David Galán, de 7 años. Fue encontrado por otro grupo de niños que se encontraban jugando a las 11:40 cerca de la avenida La Rosita. Mientras los niños departían, se dieron cuenta de lo que parecía ser un bulto. Pensaron que tal vez era un perro muerto, así que caminaron para ver qué era lo que estaba pasando a 5 metros de la quebrada. Encontraron el cuerpo semidesnudo de David y a unos pocos metros estaba su camiseta ensangrentada. El mismo día que desapareció el niño Pedro Pablo, un niño llamado David fue a comprar una panela en la tienda. Posterior a eso, volvió a casa y le pidió permiso a su padre para salir a jugar como lo hacía todos los domingos. Desde ese momento nadie supo de su paradero, hasta el martes, que fue cuando los niños lo habían encontrado. El cuerpo se encontraba cerca de una pared en ruinas, a solo 5 metros de la quebrada. Su cuerpo tenía señales de abuso sexual y también de que había sido estrangulado. Junto a él había un papel sucio y ensangrentado que contenía aún nuevamente la firma criminal de su agresor, pero esta vez no era el número 88, sino que decía Vampiro bis 110. Una vez más, como pasó con el niño Pedro Pablo, en el dictamen forense se concluyó que la muerte había sido causada por la fractura de la segunda vértebra cervical. El cuerpo presentaba mordeduras y golpes. De hecho, fue con tanta sevicia que los atroces maltratos produjeron que varios órganos se hubieran salido del cuerpo del pequeño David. En el periódico del día siguiente, los periodistas judiciales relataron a detalle los escabrosos hechos que conmovieron a la ciudadanía. El pequeño David no solo había sido víctima de abuso, sino que el perpetrador, con el fin de saciar sus bestiales instintos, chupó la sangre de su víctima. Incluso le había arrancado de un mordisco el ojo derecho. En el transcurso de estos 4 días, me refiero desde el domingo 20 de febrero hasta el miércoles 23 de febrero de 1955, además de Pedro Pablo y de David, otros 2 niños habían sido reportados como desaparecidos. Ellos eran Gilberto Ramos y Jorge Cétares, ambos de 12 años. Los cuerpos de estos 2 niños no fueron encontrados nunca y la misma ciudadanía atribuyó el crimen al agresor, que habían apodado como el vampiro. A raíz de esto, las familias bumanguesas dejaron de enviar a los niños a los colegios y les prohibieron salir a la calle por temor a que alguno fuera la nueva víctima del vampiro. Incluso durante 2 semanas, los colegios no abrieron sus puertas por seguridad. Para estos días se dispararon los reportes de menores de edad desaparecidos. Sin embargo, la mayoría eran solo falsas alarmas. Con que algún menor de edad saliera por un par de horas, los padres inmediatamente se preocupaban e iban a interponer denuncias en la policía, lo cual demostraba la magnitud del terror que generó este tipo en la ciudad. Volviendo al día de las desapariciones, resulta que ese domingo 22 de febrero, el día de los crímenes, 2 hermanos de 8 y 9 años de apellido Amado se dirigieron a una tienda a comprar pan. Al salir, se encontraron con un hombre que dijo regalarles juguetes y dinero si lo acompañaban hasta la quebrada La Rosita. Uno de los hermanos se aterrorizó tanto que salió corriendo hasta encontrar a la policía. Les informó de lo que había ocurrido y ellos inmediatamente empezaron la persecución. Un par de calles más adelante capturaron a un hombre quien se identificó como Pedro Vicente Acosta, de 33 años. Era un albañil de profesión. Este personaje llevaba en el pecho pintados 2 puñales y tenía también marcas de arañazos recientes. Se revisaron los expedientes y se halló que Pedro Vicente era prófugo de la cárcel de Pamplona, una ciudad que queda entre 2 a 3 horas de Bucaramanga. Había sido sentenciado a 9 meses de prisión por hurto en el 45 y en el 48 se le condenó a 21 meses nuevamente por robo. Quiere esto decir que el vampiro había sido capturado el mismo día que había cometido los crímenes y el Servicio de Inteligencia de Colombia estuvo buscando al perpetrador de los crímenes mientras él ya se encontraba recluido. Mientras el caso seguía en investigación, el Servicio de Inteligencia de Colombia, basados en el perfil forense, ordenaron capturar a cualquier persona que tuviera tendencias homosexuales en la ciudad. Dejaron como resultado las capturas de 2 personas llamadas Casimiro Antolines y Jesús María Paipilla. Ellos confesaron practicar el comercio homosexual, sin embargo negaron haber cometido los asesinatos de los menores. El Servicio de Inteligencia obtuvo una orden para allanar la vivienda de Pedro Vicente Acosta, la habitación que le había alquilado a Gabriela Ríos. Allí encontraron unos pantalones ensangrentados que correspondían a uno de los niños. También se le practicó a Pedro Vicente una prueba de caligrafía que demostró que tenía una letra muy parecida a las palabras del papel ensangrentado encontrado junto al cuerpo de David y también a las que tenía en el
abdomen de Pedro Pablo. Por otro lado, también se le hicieron unas impresiones dentales que correspondieron con las marcas dentales encontradas en las víctimas. Después de estos hallazgos, otra importante prueba para el caso fue el testimonio de algunos niños. Resulta que Ernesto Farfán, de 7 años, declaró a las autoridades que a las 8 de la noche de ese domingo, un hombre vestido y con una linterna se metió entre los matorrales donde fue encontrada una de las víctimas. Y además, Manuel García, de 7 años, también testificó que estaba jugando a una calle donde encontraron a Pedro Pablo y escuchó los gritos de auxilio. Se dice que Pedro Vicente Acosta, mientras estuvo recluido los primeros días, se le torturó con el fin de que confesara los homicidios. Supuestamente en la cárcel La Concordia lo mantuvieron con una mano amarrada a sus testículos y le introdujeron objetos dentro de las uñas para hacerlo confesar. Al vampiro se le remitió al manicomio de Cibaté, donde lo declararon como un perverso instintivo de enorme peligro social. 2 meses después de haber sido declarado culpable y se le condenara a 24 años de prisión, ya que esta era la máxima condena permitida en esa época, lo trasladaron de vuelta a unos calabozos en Bucaramanga, donde permaneció varios años. Se menciona que a pesar de haber cumplido su condena, después de los 24 años, este hombre decidió seguir en prisión por su voluntad propia. Se dedica a lavar los platos de los otros reclusos. Muy seguramente él murió en la cárcel, pero no hubo un registro documentado de en realidad qué pasó con él. Gracias por llegar hasta acá. Recuerda que suscribiéndote a mi canal y dándole like a este video me estás apoyando para poder seguir subiendo más crímenes reales. Te veo en la próxima historia.